Hola, hola, buenas tardes a todos. Pues bueno, vamos a seguir con nuestro siguiente tema. Espero que hayan podido ver el video y realizado la actividad que les pedí. Les puse una asignación ahí para que la puedan subir su actividad. Entonces, bueno, pues en la clase pasada vimos lo que tenía que ver con las técnicas creativas, ¿no? Y vimos cómo cada tipo de técnica creativa me puede servir para abordar una parte de nuestro mundo, ¿no? Dijimos que la inspiración se trata principalmente de abordar temas que suceden en la vida real, en la vida cotidiana, ¿no? La imaginación se trata de inventar nuevos mundos posibles, no quedarnos con lo que conocemos, sino inventar nuevas cosas, nuevas posibilidades. Y dijimos que la técnica creativa del juego lo que hace es poner más atención a la forma de contar la historia que a la historia misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto al juego, les comenté que un ejemplo podrían ser los libros que inician de atrás hacia adelante, los libros que se cuentan a través de carta y no tiene, a través de cartas y no tienen un narrador. Digamos que el juego lo que intenta hacer es poner reglas previas a la historia y a partir de ahí construir esa historia, ¿no? Por eso les decía que una de esas reglas podría ser escribir la historia de atrás hacia adelante, ¿no? Empezar por lo último que pasó e ir después hacia atrás hasta llegar a lo primero de la historia, ¿no? O por ejemplo, contar la historia a través de cartas, eso también sería como una regla que se establece antes de contar la historia. Entonces, bueno, digamos que la técnica creativa del juego sería aquella que no pone, sí pone atención a la historia, pero más bien lo que le interesa es la forma de contar esa historia, que sea diferente, que sea innovadora. Entonces, bueno, lo que vamos a ver hoy es el tema del conflicto. Les voy a poner, bueno, aquí junto con el video van a encontrar la diapositiva en la parte de abajo del mensaje que les puse aquí en Classroom. Entonces, pues por favor chequen también las diapositivas para que vayan entendiendo más lo que yo les estoy comentando. Ahí en la diapositiva van a poder encontrar esta información que vamos a ver sobre el tema del conflicto y también van a poder ver los ejemplos que les pongo, etcétera. Entonces, bueno, el tema de hoy es el conflicto. Eh, ¿Qué es el conflicto y por qué es tan importante? De hecho, quería que este tema lo viéramos después de lo de las técnicas creativas, porque aunque es una parte más de la historia, y después vamos a ver cuáles son todas esas partes de la historia en una sola clase, quería separar el conflicto porque digamos que de las partes que tiene una historia es como la más importante. Entonces, bueno, dice aquí, el conflicto es cuando el estado de las cosas se ha alterado de forma negativa. Moviliza la fuerza humana, animal, divina, etcétera, para resolverlo. Entonces, bueno, nosotros tenemos en nuestra historia un protagonista. Cuando inicia nuestra historia, probablemente ese protagonista no va a tener ningún problema, pero en algún momento se le va a presentar un problema que tiene que resolver. Ese problema puede ser de distintos tipos, ¿no? Puede ser que tenga que sobrevivir, yo qué sé, ¿no? A algún desastre natural, puede ser que tenga que arreglar un asunto familiar o puede ser que tenga un problema el personaje con él mismo, ¿no? Entonces digamos que el conflicto es ese problema que el protagonista y los personajes van a tener que resolver a lo largo de nuestro cuento, a lo largo de nuestra historia. Recuerden que toda esta información que les estoy dando lo pueden encontrar ahí en la presentación que les puse en el Classroom. Entonces, por eso les comentaba que el conflicto es la parte más importante de una historia, porque si no tenemos un conflicto, no vamos a tener nada que resolver a lo largo de esa historia. Digamos que el conflicto nos sirve, entre otras cosas, para tener un problema que resolver y de alguna forma todo aquello que me ayude a resolverlo o a no resolverlo lo voy a meter a mi historia y todo aquello que no tenga que ver con el conflicto lo voy a sacar. Además también el conflicto me sirve porque crea algo que le gusta mucho al lector o al espectador del cine, ¿no? También, o a cualquier persona a la que le guste el arte. Crea algo que se llama tensión dramática. La tensión dramática se crea cuando, en el caso de un cuento, el lector se pregunta si el personaje va a poder resolver su problema o no. Ustedes, como cuando leen algo o ven una película, se emocionan al preguntarse eso también, ¿no? Se emocionan de querer saber si el personaje principal, el protagonista, va a poder, no sé, vencer al villano o va a poder obtener lo que quería, etcétera. Entonces, digamos que tener un conflicto
hace que el lector se sienta interesado por seguir leyendo la historia, porque quiere saber cómo va a terminar ese conflicto, si se va a resolver o no. Y digamos que cuando el lector siente esa curiosidad, que no sabe si se va a resolver el conflicto o no, a eso se le llama tensión dramática, que digamos que es como cuando se crea como el suspenso, ¿no? De que no sabe bien el espectador o el lector qué es lo que va a pasar con el personaje y su problema. Entonces, bueno, el conflicto, volvamos a eso, es cuando el protagonista o los personajes tienen un problema y tienen que resolverlo. Aquí en la diapositiva, en la presentación que les pongo aquí en el Classroom, hay una cita de Emeterio Diez Puertas en donde dice que el conflicto es un artificio que, como tantos otros, el relato imita de la vida misma. Nuestra experiencia cotidiana y nuestros hábitos corrientes están llenos de formas aceptadas de conflicto. La competición deportiva, la competencia comercial, el juego, los tribunales de justicia, el arbitraje, las campañas electorales. El hombre es un ser en lucha constante contra la coerción que impone la naturaleza, los instintos y la sociedad. O lo que es lo mismo, el conflicto está presente en nuestras vidas porque el hombre es un ser biológico, un ser psíquico y un ser social. Entonces, bueno,